Esto da cuenta de que están llegando criminales del Tren de Aragua que son importantes, ¿no? O que por lo menos tienen un prontuario importante, ¿no? No es que cualquier tipo se haya hecho el Tren de Aragua en el camino, como algunos dicen, oye, yo venía llegando a Chile. No, parece que acá el hombre tiene un historial con solo 20 años. Sí, él está preso hoy día en prisión preventiva. El juicio comienza en diciembre, o sea, el próximo mes. Fue detenido no hace mucho, hace algunos meses nomás. Mira, esta es una ficha que preparamos, una serie de gráficas para que conozcamos bien de quién estamos hablando, ¿no? Slaker Sosa Tobar. Él, bueno, hoy día tiene alrededor de 22, 21 años, ¿no? No tiene una profesión conocida. Él dijo cuando fue detenido que es comerciante. Se le busca en Venezuela por el homicidio calificado que recién revisamos en la nota. En Chile fue acusado de tráfico de droga a propósito de la detención, lo vamos a revisar en la lámina más adelante, que sufrió en la aduana del Loa, ¿no? En Iquique, ahí lo detienen. Ya les voy a contar un poco las circunstancias de ese hecho. Escolaridad media incompleta, estado civil soltero y guardó silencio ante la Fiscalía en Chile. No tenía alerta internacional por parte de la Interpol tampoco, Julio de Monse, pese a que la misma Interpol la avisa a Venezuela, pero no había alerta internacional. Es que ¿no? eso porque veíamos, bueno, en el otro también, que se escapan de la cárcel. ¿Él es el que se escapa de la cárcel o el otro? Satanás, ya. Después Satanás, que ahí claro, tiene prontuario en todo Sudamérica. Claro, y en Venezuela, Perú y Chile. Claro. Y en los tres países matados. También ahí, Satanás. claro. En los y tres pasó países por matados. Colombia y todo eso. Claro, Bueno, sigamos con... ¿Sabe qué? Vamos a ir a una tanda comercial para ver entonces el prontuario de Slaker y del Satanás, que están en Chile entonces cumpliendo prisión preventiva. Seguimos, estamos viendo la ficha de Slaker Sosa Tobar. En Venezuela mató a los 15 años a un político como sicario, a un convencional. Por estos hechos, entre otros, se pide su extradición, Sergio. Sí, era un candidato a convencional, a la convención constitucional que estaba proponiendo en ese año Nicolás Maduro. Criticaba la convención constitucional, hay que decirlo, ¿no? Estaba en el juramento, en el estado de Aragua, y bueno, suceden ahí algunos hechos que tienen relación con el asesinato de este candidato y con también lesiones de otras dos personas. Por ese caso, Slaker Sosa Tobar es buscado en Venezuela y se emite entonces esta esta solicitud de extradición a Chile, ¿no? Una vez que Venezuela se entera que está detenido en el país. Entonces él es... ¿Pero Slaker estuvo detenido en Venezuela? No estuvo detenido en Venezuela, nunca estuvo detenido en Venezuela. No, él allá es acusado de homicidio calificado entonces en contra de José Luis Rivas, que era el candidato, y de lesiones en contra de José Serrano y Ana Rangel, en el mismo hecho, en el mismo evento, que era un mitin político en el juramento o la juramentación de estos candidatos a la Convención Constitucional de Venezuela. Estos hechos son del 10 de julio del 2017, cuando este sujeto tenía apenas 15 años en Maracay, en medio de un mitin político. El 6 de noviembre del 2017 se dicta la orden de detención en su contra en Venezuela. El 21 de julio del 2022, la Interpol informó a Venezuela de la detención de Sosa Tobar en Chile. Había sido recién detenido. No había, y esto se lo digo, digamos, con conocimiento de causa, porque revisé la carpeta investigativa de este caso, que está colgada en el Poder Judicial, uno entra al Poder Judicial, introduce el nombre de Slaker Sosa en el tribunal que corresponde en el norte y puede ver su caso. Cuando inició, y además está adjunta a la carpeta investigativa de la Fiscalía. Cuestión rara, no pasa siempre eso, digamos. Y están las fotos, por ejemplo, distintos elementos. En Chile, eso era en Venezuela, en Chile fue detenido a las 3 de la madrugada en un control aduanero, ahí en Iquique, en el Loa, como yo les decía, el 16 de junio de 2022, es decir, a mitad de este año. Viajaba de Iquique a Santiago, que es el tránsito que hacen muchos venezolanos. No está claro si entró ilegal o legalmente al país, no aparece ningún antecedente relacionado con eso, aunque lo pillaron con su carnet de identidad de Venezuela, con su número de documento de Venezuela. Por lo tanto, al parecer habría entrado legalmente, al parecer, ¿no? Viajaba de Iquique a Santiago en un bus Sictur, que son los que hacen los recorridos entre Iquique y Santiago. Portaba 897 gramos de ketamina en polvo, que como yo les decía, es la droga base para hacer el tusi, que básicamente es la droga que está de moda, ¿no? Y este polvo rosado la traía en las plantillas de sus zapatos, más 21 pesos en efectivo. Él, en el control aduanero del Loa, fue fiscalizado porque su comportamiento obedecía a perfil de riesgo. ¿Qué es perfil de riesgo? Básicamente cuando se bajó del bus, igual que todos los demás pasajeros del bus, caminaba raro Julio Monse. Así es. Caminaba raro, claro, caminaba como pisando huevos. ¿Han escuchado, han visto esa expresión, no? Y es porque en las plantillas de sus pies tenía ketamina. En las plantillas. 897 gramos claro, de ketamina. casi un kilo.
casi 1 kilo en sus pies. Entonces, bueno, los funcionarios de aduana del LOA, que no son policías, son funcionarios de la aduana, lo tratan de fiscalizar, de meter su mochila a rayos X, y ahí cuando él se escapa. Se saca las zapatillas en el escape, todo esto está relatado por estos mismos funcionarios en el proceso judicial, y se lesiona un pie, porque iba corriendo a pata pelada, lo pillan, y junto a eso también recogen las zapatillas, se dan cuenta que tenía esta droga. Le dan asistencia médica en la misma aduana y luego pasa a control de detención. La fiscal a cargo del caso es Jocelyn Pacheco, y la acusación en su contra fue presentada este 4 de noviembre de 2022. El juicio empieza en diciembre, se piden 7 años de presidio para él. Porque fíjense bien que acá no hay un asesinato, no hay un secuestro, no hay sicariato. Acá lo que hay es un caso de tráfico pequeño. Es que eso te iba a preguntar, pequeño, entonces, ¿no? Es probable que este hombre, si eventualmente las pruebas son contundentes, se declare culpable de tráfico de droga. Y tú dices que estaría 7 años en la cárcel chilena. La fiscalía pide 7 años. Que le den 7 años a otra cosa. Que le den 7 años a otra cosa. Claro. Entonces, la posibilidad de extradición es a posteriori de cumplir la pena en Chile. Mira, lo que nosotros hablamos con Luis Taller, ¿se acuerdan de Luis Taller, no? El director acá de Migraciones, ¿no? Nos decía que la expulsión, que no es lo mismo que la extradición, se va a dar una vez que todas estas personas cumplan su condena en Chile. Porque ¿qué estaba pasando? Que las tomaban detenidas y las expulsaban, y como no estaban condenadas, volvían a entrar. Y volvían a cometer delitos, qué sé yo. Entonces ahora lo que se pretende es que cumplan la condena efectiva en Chile y luego expulsarla. En los casos de extradición me imagino que va a ser distinto, digamos, y va a depender de los antecedentes. Uno podría decir, es mejor la extradición que la expulsión. Claro. Porque decía, que cumpla la pena y queda libre fuera de Chile. En cambio, si es que la justicia venezolana de verdad toma el caso de acusación de asesinato allá, hay mayores garantías para que Slaker Sosa quizás no vuelva a tener vínculos con difícil, porque la criminalidad en Chile. Sí, pero claro. ¿Es un poquito más a la segura dentro de lo inseguro que es una extradición que una expulsión? O sea, mira, lo que te quería decir es lo siguiente. Por este caso le pueden dar pocos años acá en Chile, ¿no? Por el otro caso en Venezuela es un asesinato y además lesionen 2 personas más, le pueden dar mucho más. El problema está en que las cárceles en Venezuela, como la cárcel del Tocorón, son, digamos, un espacio ideal para sujetos como este, porque desde ahí operan, de hecho. Nosotros revisamos acá la otra vez informaciones de la cárcel del Tocorón y está documentada en un montón de reportajes, investigaciones periodísticas. Hay disco, hay piscina, hay fiesta, la gente entra y sale como quiere, hay control territorial y desde ahí opera el líder del Tren de Aragua también, ¿no? Oye, lo veíamos en la nota, unas fiestas de 3 días. Claro. De 3 días donde la gente, los invitados podían ir salir de la cárcel. Claro, entonces tienes un poco razón que si la extradición no es garantía de nada. Si se va a ir a esa cárcel es complicado, ¿no? No sé si se va a ir a esa cárcel, estamos suponiendo algo que no... Porque si la justicia venezolana lo está pidiendo es porque lo quiere castigar realmente, digamos, ¿no? El tema es cómo en Chile, porque en Chile tiene esta causa. Sí, nada más. Pero sabemos que es un asesino. Ahora sabemos. Que es un sicario. Yo no estoy seguro de que la fiscalía estaba clara de que era un asesino cuando lo toman detenido y cuando inician el caso. Claro. Porque ninguno de esos antecedentes, Julio, está, por ejemplo, en la carpeta investigativa del caso ni en el sistema del Poder Judicial. Por eso te lo quería preguntar. ¿Cómo se opera, cómo se actúa cuando parte un caso pensando que el tipo trae 1 kilo de ketamina en los zapatos? ¿Cómo cambia el escenario cuando tú te enteras, no sé, la fiscal? Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo creo que estos casos no pueden ser aislados. Yo tiendo a pensar positivamente que aquí hay un grupo de personas en Chile que está llevando a cabo la persecución, ¿no es cierto?, del Tren de Aragua. Y que ellos van a llamar a la fiscal y van a decir, oye, ¿sabes qué? Este tipo no es solamente un traficante de ketamina, ¿no? Este tipo es un sicario, tiene un asesinato, quizás cuantos más que no conocemos. Entonces, no sé si el trato es distinto o por ser en otro país se tiene que someter solo a esto y... Sí, mira, le van a dar 2 años de cárcel, no sé. Claro, o sea, lo que pide la fiscalía son 7, yo creo que le van a dar menos. Uno podría decir que es un agravante el asesinato en Venezuela, pero es territorio extranjero. Por lo tanto, acá no entra al sistema judicial, no puede ser considerado legalmente un agravante para una condena acá.
sí está el condicionamiento de los jueces y de los mismos fiscales al enterarse de esta información y decir, bueno, no es cualquier persona, ¿no? Y hay que ponerlo en una situación especial dentro de la misma prisión preventiva. Ahora, en el norte está la ex fiscal de Pudahuel, Karen Amigo, a cargo de la investigación sobre el Tren de Aragua. Y es ella la que tiene detenida a la principal arista del Tren de Aragua en Chile, que la hemos tratado harto acá, que está liderada por el Estrella, donde también está Satanás, que es la otra persona de la cual piden extradición desde Venezuela. Karen Amigo, entonces, está en el norte y es ella la que está llevando la investigación madre del Tren de Aragua. Lo que uno podría suponer es que se comunican entre fiscales, porque son todos del norte, ¿no? También hay una fiscal, también mujer, digamos, que está llevando esta investigación. Pero los antecedentes que pudimos revisar acá en Contigo en la Mañana no aparece ninguna comunicación entre ambas fiscales que dé cuenta, por ejemplo, de que este tipo pertenezca a la ramificación del Tren de Aragua en Chile. Como sí Satanás. Claro, y podría ser, porque uno dice, quizás para elevar la pena, que se encontraran pruebas para asociación ilícita. Cuando hay tráfico de drogas, pero se agrava bastante cuando es una asociación ilícita. Entonces, por eso uno podría decir, si se encuentran las conexiones con el Tren de Aragua, podría pedirse una pena mayor. Claro. Pero hasta el momento no hay porque mira, ningún dato. Es decir, este es un criminal de alto prontuario. Fíjate que se le pide la extradición. Pero esto no implica nada de vinculación con el Tren de Aragua. No, acá en Chile no. Acá en Chile no, claro. Ese es el tema, ¿no? En Venezuela sí, porque el asesinato del político se da a propósito del control territorial Julio Monse. El político no cede a las en el estado de Aragua, ¿no? En Maracay, el estado de Aragua. No cede a las pretensiones de este tipo y probablemente gente que venía con él atrás, ¿no? Él es el que lo asesina, pero probablemente trabajaba con más gente. No cede a las presiones de control territorial de este tipo y por no ceder, lo matan. Lo matan. Acá en Chile no. Acá lo que tenemos solamente sobre Slaker es que venía con 800 gramos de ketamina en las plantillas de su zapatilla. No hay celular. Entonces es difícil establecer para dónde llevaba esa ketamina, por orden de quién, a vendérsela a quién y cuáles son sus vinculaciones en el país. Por lo tanto, establecer una asociación ilícita en esas condiciones es muy difícil. Por eso cuando yo revisé lo que se le había incautado, son 21.000 pesos, Julio. Sí, venía pesos. Con nada. Venía con nada, con lo puesto, ¿no? Y con las zapatillas llenas de ketamina. Y cuando él se da la fuga, es increíble porque se da la fuga ahí en el control aduanero del LOA, es poco probable escapar también. Es muy poco probable, o sea, se saca las zapatillas. Eso es hacer de las pruebas. Claro. Pero deja las zapatillas ahí, las tira en el camino. Las tiene que haber tirado, las tiene que haber tirado. Claro. Pero es que eso es lo que y se lesiona. Como la forma de operar es un poquitito, podríamos decir, artesanal. Sí, bien artesanal. Quizás no hay forma de comprobar que él sea como uno de las grandes conexiones del Tren de Aragua en Chile. No, en Puede Chile ser no. Que sea... En Venezuela sí hay antecedentes, digamos, vinculados al asesinato del político. En Chile no hay antecedentes de que porque además gran parte de los que eran sindicados como líderes del Tren de Aragua en Chile están detenidos. Están presos, digamos. Las personas que pueden estar operando a nombre del Tren de Aragua hoy día es novedad para las investigaciones de la Fiscalía o incluso las investigaciones periodísticas. Pero lo que nosotros conocíamos como Tren de Aragua tiene básicamente 3 aristas y las 3 están detenidas. Una en Temuco, por tráfico y prostitución, ¿no? Otra del Cerro Chuño, que es donde encontraron a una persona lamentablemente muerta y enterrada, ¿no? Ustedes recuerdan el Cerro Chuño. Y la tercera es la arista de la Estrella, que es sindicado. Esta persona que vivía en Quilpué, que trabajaba para Uber Eats y Pedidos Ya, y que tenía una serie de otras personas extranjeras trabajando en el tema del reparto, y que es sindicado por la Fiscalía como el líder del Tren de Aragua. Él y sus secuaces, por así decirlo, entre ellos Satanás, también están detenidos, tanto en Pozo Almonte, ¿no? Y en la cárcel de seguridad de Valparaíso. Entonces, toda esa estructura inicial del Tren de Aragua en Chile estaba presa. Si él venía a hacer una conexión con el Tren de Aragua en Chile, estamos hablando de otras personas que están hoy día en libertad y que probablemente están operando. Claro, pero no creo que seamos tan inocentes de creer que está todo el Tren de Aragua preso. No, claro que no. La estructura inicial. Claro. La estructura inicial está presa. Ahora, a la Estrella, digamos, ¿no? Le han decomisado 4 veces celulares. En la cárcel, si ese es el tema. Desde adentro. Entonces es complejo. También podría estar operando para alguien desde la cárcel, ¿no? ¿Para ti es una buena o mala noticia que Venezuela pida una extradición y se comunique con Chile? Porque uno entiende que siempre pensamos que esa comunicación estaba cerrada. Abrir una comunicación ahí, para que esto no sea unilateral, ¿no es cierto? Sí. Para poder tener la información, para poder saber quiénes son los que están acá, para poder mandar a algunos también para allá, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, en términos diplomáticos, digamos?
Sí, fue una novedad, porque lo que nos decían siempre personas vinculadas a la investigación, abogados, fiscales, qué sé yo, que Venezuela no respondía. Sí. Que Venezuela no se comunicaba con Chile a propósito de la crisis que está viviendo ese país también, que al parecer hoy día ha morigerado un poco, pero bueno, la verdad es que no estamos allá como para poder evidenciarlo ni comprobarlo. Lo que sí sabemos... Pero hablo de un tema pragmático. Claro, lo que sí sabemos de comunicaciones de las policías, por último, para saber... El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que envía la solicitud de extradición, Monse, ¿no? Por orden de la Fiscalía o solicitud de la Fiscalía de la Justicia venezolana. Pero es el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto, ahí uno está viendo que la institucionalidad, al menos en este caso está haciendo esta solicitud. Uno esperaría entonces de que si se activaron en esta extradición de dos sujetos peligrosos, estamos hablando de asesinos, que también lo hagan en todos los otros casos donde las autoridades chilenas le piden información a Venezuela y Venezuela no responde. Ahora bien, Chile ha consultado otras veces a Venezuela y sí ha respondido. Lo que pasa es que es parcial. Es una comunicación, digamos, que no es segura, que no es permanente. Hay un tratado de extradición entre ambos países, sí, de 1962, y es el que está invocando autoridades venezolanas. Sergio, la situación es que ¿a qué cárcel van a ir? Porque hay cárceles muy pintorescas y realmente increíbles, ¿no? La cárcel de Tocorón, ¿no es cierto? Es la cárcel donde están los líderes del Tren de Aragua y donde realmente pasa de todo. Aquí tenemos imágenes... Sí, dentro del penal. Se llama Disco Tokio. Está equipada con un gran sistema de sonido y audio y los reclusos disfrutan no solo ellos, sino todas las visitas que reciben. Las rumbas pueden durar hasta 3 días e incluso son anunciadas por la radio. El penal de Tocorón, este domingo 13 de mayo, con los invitados especiales, la población penitenciaria y el Tren de Aragua. La población penitenciaria y el Tren de Aragua. Es decir, no hay ninguna intención de esconder que el Tren de Aragua opera en la cárcel y en toda esa zona. Pero eso no es un montaje, bueno, eso no, ahí está el Niño Guerrero, ¿ah? El Niño Guerrero es el líder del Tren de Aragua. Bueno, ustedes saben cómo nace el Tren de Aragua. Es un sindicato, digamos, del Tren Estatal de Aragua, que lanza Chávez en su mejor momento. Luego el país entra en crisis. Ahí hay fotos, ¿no? De la cárcel. Mira. Sí, con armas, pero mira esas metralletas. Claro, acá le vamos porque entran celulares, allá están en otro nivel. Pero ese audio que escuchamos al final, ¿no hay posibilidades que sea un montaje? ¿Es real? No, yo no te podría dar fe de si es real o no. Orquesta hay. En ese domingo de rumba que tenemos imágenes de la cárcel de Tocorón. No pongo en duda todo esto, digamos. Lo que digo es que el audio... el del comercial de la radio. Una cosa es que tú hagas una fiesta 3 días, otra cosa es que te engañaran, pero otra cosa es que empecé a decir que va el Tren de Aragua. Empecé a promocionarle a quién, digamos. Es que tiene que ver con el desgobierno. Cuando hay ausencia del Estado, estamos hablando de Venezuela, ¿no? Cuando hay ausencia del Estado, digamos, que garantice mínimos de seguridad y de control, suceden situaciones como esta. Yo he hablado con varios migrantes venezolanos que están en Chile y que nos cuentan cómo es de escandalosa la situación, o fue más bien escandalosa la situación en torno a la cárcel de Tocorón. No es lo escandaloso que no, sino que encuentro un sinsentido. O sea, está todo lo que está ocurriendo, está ahí, lo podemos ver, pero encuentro un sinsentido por altoparlante anunciar, están todos presos. Está todo ahí. Es como que vaya gente afuera. Es como que convocar al que va pasando. Claro, esa es la parte que van los familiares. Podemos ver es que esa parte es insólita. Sí. Es como una voz, además una voz de discoteca, ¿no? Es un locutor radial. Sí, un locutor que dice a mí, porque eso es como raro. Ahí está. Este domingo 13 de mayo, con los invitados especiales, la población penitenciaria y el Tren de Aragua. Los privilegios con los que cuentan estos presos son tan absurdos. Me acordé de algunas radios de acá tropicales. Es como drogas, marihuana, cocaína. No te lo pierdas. Pero es efectivamente es la degradación el territorio total. Sin ley también. Es la degradación donde total. También hacen gala de su poder. Sí, un perifoneo así de cuando uno va a estar en la playa. Bueno, ¡el circo! Llegó el circo. Como eso que pasa en los autos afuera. Claro. ¿No? Claro, mira, cuando nosotros empezamos a investigar el Tren de Aragua, cuando aparecieron nos costó mucho hacernos la convicción de que esto pasaba allá.
Nos costó mucho. Tuvimos que hablar con una serie de personas que estaban en Chile, que venían de Venezuela, que nos contaban, ¿no? Tuvimos que documentarnos bien. Habían estado en esa cárcel. Hablábamos con fiscales y nos certificaron que efectivamente esto sucedía allá. Y aún así cuesta todavía creerlo, ¿no? Que se anuncien las fiestas de esa manera, que haya piscina en una cárcel, que haya cancha de tenis en una cárcel, que haya una disco, que haya fiesta y que además el principal líder del Tren del Agua, que es el Niño Guerrero, opere desde esa cárcel y de órdenes. Es demasiado fácil operar con Perú, todo lo Chile. que cuenta con teléfonos, cuenta con armas, es decir, claro. Este es un centro de operaciones más bien del Tren del Agua que una cárcel. Entonces, si este tipo va este sujeto, digamos, lo extraditan a Venezuela y se va a la cárcel de Tocorón, yo creo que le están haciendo un favor. Eso es lo que digo, que en ese sentido, claro, el dónde cumpliría eventualmente la pena es fundamental para ver si vale la pena la extradición o se transforma en un mayor peligro aún. Porque yo te señalaba, tiene conexiones con Chile. Entonces, claro, si está libre allá o si tiene la cárcel completa libertad, las conexiones que puede tener con Chile pueden ser más peligrosas aún. Y uno dice, mejor que cumpla la pena en Chile. Es que no entendería para qué te van a pedir a un tipo extraditarlo para ponerlo en esa cárcel. Claro. A menos que estuviera todo podrido y todo fuera corrupto y en el fondo la extradición no fuera para castigarlo, sino que fuera para ayudarlo y ponerlo en una cárcel donde van a estar más cómodos y seguramente van a poder vivir, porque lo que se rumorea es que el líder del Tren de Aragua no es que no pueda escapar de la cárcel si tiene mejor armamento que los gendarmes, es que se siente más seguro estando en la cárcel. Claro, pero mira, ahí puede operar con seguridad que estando fuera, que lo pueden asesinar o lo pueden, ¿no es cierto? Así lo hace el Niño Guerrero en Venezuela, así lo hace Katira de Santa Rita en Perú, claro, que es el líder de la Plaza Peruana, y así eventualmente lo estaría haciendo el Estrella a propósito de la incautación de celulares, que es el líder de la Plaza Chilena según la Fiscalía. Ahora, el tema está en que esta persona, piensa tú que es Satanás, que el otro que piden la extradición, piden de ellos dos nomás. Hay varias personas ligadas al Tren del Agua en Chile que están detenidas esperando juicio en prisión preventiva. Todos en prisión preventiva. No piden extradición de ninguno más. Piden extradición solamente de él, Hernán Landeta, Garlotti, ¿no? Y de Slaker, Sosa Tovar. Porque son dos personas que han cometido crímenes graves, delitos graves, que tienen que ver con el asesinato de personas en Venezuela. Ahora, si lo extraditan y van a dar al Tocorón, les van a estar haciendo un favor las autoridades venezolanas, porque allá está gran parte del Tren de Aragua, desde allá operan y se dan todas las condiciones que recién revisamos. Si los dejan acá... ¿La cárcel de Tocorón queda en el sector de Aragua? Sí. Si los dejan acá, Monse, Hernán Landeta, que estamos viendo en imágenes, me parece que estas son de Perú, ¿no? Él se escapó de la cárcel del Tocorón, puso una granada dentro de su celda, la hizo estallar y se escapó junto a una serie de otras personas. En Perú, yo les decía, estuvo ligado al Katire de Santa Rita, que es el jefe de plaza en Perú, juntos y junto a otras personas también, realizaron distintos atracos y asaltos, mataron a policías peruanos, de ahí viene su apodo, el matapolicía, llega a Chile, se vincula rápidamente a la Estrella y su grupo del Tren de Aragua, empieza a extorsionar, empieza a trabajar en el tráfico de migrantes con fines de prostitución, ¿no? a hacer una especie de cabrón, les cobraba esta comisión a las mujeres que obligaba a prostituirse y además asesina a una persona, a un ciudadano colombiano, a propósito de, que también dicen que era parte del Tren del Agua, a propósito de una quita de droga, Monse. Lo asesina a las 2 de la mañana en Pozo Almonte, va a Guara, y a eso como de las 5 o 6 de la mañana la PDI le cae al Satanás esa misma noche, es decir, asesina y lo toman preso. Yo que me acuerdo de Pozo Almonte, que era tan tranquilo antes, hace unos años atrás. Ha cambiado un poco la cosa por esos lugares, claro. Y hubo un asesinato el fin de semana en un minimarket en Pozo Almonte. Claro. Te lo juro que era muy tranquila la localidad, yo estuve un par de veces grabando ahí. Bueno, lo que pasa es que todo el tema de sujetos como este, de bandas como este, bueno, él si lo enjuician en Chile, él puede tener hartos años preso, digamos, pero el otro sujeto no. Claro. Slaker no, Slaker está por 700, 800 gramos de ketamina. Claro. Eso hay que ir analizando también si es que obtener la condena. Sí, hay que analizar si es que también hay un cambio de política del gobierno venezolano. Recordemos que la justicia en Venezuela no es muy independiente, entonces por eso uno habla también del gobierno venezolano. Si es que efectivamente hay mayor interés o no en comenzar a pedir la extradición o a intentar que los criminales cumplan pena o sean juzgados, porque uno tiende a pensar que quizás el gobierno venezolano lo que quiere es librarse de estas personas y que se desentiende
de estas personas que cometieron delitos, o fuera o dentro de Venezuela. Pero quizás acá uno hay que mirar con atención si es que un cambio respecto a sus relaciones exteriores. Es difícil saberlo, dadas las condiciones, Julio, en Venezuela, pero son dos homicidios. Por eso yo les decía, por eso hice el hincapié en que piden en la extradición de 2 homicidas. De la Estrella, por ejemplo, que